Desde el primer momento en que la película La Tremenda Corte 3 despliega su título Tilinguicidio, el espectador es conducido a un territorio donde la comedia no solo se limita a provocar la risa, sino que se convierte en un mecanismo de exploración del lenguaje, del poder de la interpretación y del absurdo como herramienta narrativa capaz de revelar verdades ocultas bajo capas de exageración y juego verbal, y es precisamente en esa combinación de humor verbal, ritmo escénico y construcción de personajes donde la obra encuentra su identidad más sólida, ya que el concepto de tilinguicidio funciona como una palabra detonante que no necesita definición literal para generar un universo de significados posibles, insinuando un crimen lingüístico, un colapso semántico o una conspiración de palabras que se escapan de la lógica habitual. Y a partir de ahí el relato se construye como una sucesión de escenas donde el diálogo es el motor principal de la acción, cada intercambio verbal se convierte en un duelo cómico y cada pausa en una oportunidad para que el espectador perciba la ironía que subyace en la estructura aparentemente simple del juicio que articula la trama, pues el tribunal no es solo un escenario físico sino también un espacio simbólico donde la razón y el disparate se enfrentan en igualdad de condiciones, generando una dinámica que recuerda la tradición de la comedia judicial pero que la reinventa al introducir una lógica interna donde las reglas del sentido común se doblan sin romperse del todo, permitiendo que el espectador navegue entre la coherencia y el delirio sin perder nunca la sensación de que todo forma parte de un juego cuidadosamente diseñado. A medida que la película avanza, cada escena aporta una capa adicional de interpretación sobre el significado del tilinguicidio, no como un acto violento en el sentido convencional, sino como una metáfora del colapso de la comunicación cuando las palabras dejan de ser instrumentos claros y se convierten en herramientas de manipulación, confusión o pura diversión. Y en ese sentido la película logra construir un comentario implícito sobre la naturaleza del lenguaje en la vida cotidiana, mostrando cómo las personas pueden quedar atrapadas en discusiones interminables que no buscan la verdad sino la victoria verbal, lo que se refleja en la forma en que los personajes se enredan en argumentos cada vez más elaborados y al mismo tiempo más absurdos, generando una tensión cómica que se sostiene gracias a un ritmo preciso y a una construcción de escenas que alterna momentos de caos controlado con instantes de aparente claridad que solo sirven para preparar el siguiente giro humorístico. La puesta en escena contribuye de manera decisiva a esta sensación de equilibrio entre orden y desorden, ya que el espacio del tribunal se convierte en un microcosmos donde cada elemento parece tener una función simbólica, desde la disposición de los asientos hasta la manera en que los personajes entran y salen del encuadre, creando una coreografía de movimientos que refuerza la idea de que todo lo que ocurre forma parte de una representación donde la verdad es menos importante que la interpretación, y es en esa teatralidad consciente donde la película encuentra una de sus mayores fortalezas, porque permite que el espectador participe activamente en el juego, anticipando giros, interpretando dobles sentidos y disfrutando de la acumulación de malentendidos que se encadenan con una lógica interna sorprendentemente coherente. El personaje central, cuya presencia domina la narrativa, funciona como un catalizador de situaciones que ponen en evidencia las contradicciones del sistema en el que se mueve, y su capacidad para transformar cada acusación en una oportunidad para el humor revela una inteligencia narrativa que no se limita a la improvisación sino que responde a una estructura cuidadosamente planificada donde cada línea de diálogo parece tener un doble propósito, el de hacer reír en el momento y el de preparar el terreno para un giro posterior que recontextualiza lo dicho, creando un efecto de acumulación cómica que mantiene al espectador en un estado de expectativa constante, mientras los personajes secundarios aportan matices que enriquecen el conjunto, ya sea a través de la rigidez de quienes intentan mantener el orden o de la ingenuidad de quienes se dejan arrastrar por la lógica del absurdo sin cuestionarla. En términos de ritmo, la película demuestra una comprensión profunda de la temporalidad cómica, alternando secuencias rápidas de intercambio verbal con pausas estratégicas que permiten que la risa se asiente y que la tensión se reconstruya antes del siguiente estallido humorístico. Y esa alternancia se convierte en una especie de respiración narrativa que sostiene la atención del espectador a lo largo de toda la obra, evitando que la repetición de la estructura judicial se vuelva monótona y transformándola en una plataforma flexible donde cada escena introduce una variación sobre el tema central del tilinguicidio, entendido como una ruptura del sentido que, lejos de ser destructiva, se presenta como una forma de creatividad verbal que desafía las convenciones sin llegar a desintegrarlas por completo. Uno de los aspectos más interesantes de la película es la manera en que utiliza la exageración como herramienta de análisis social, ya que al llevar las situaciones a un extremo humorístico revela dinámicas que resultan reconocibles en la vida cotidiana, desde la tendencia a discutir por detalles insignificantes hasta la necesidad de imponer una narrativa personal sobre los hechos, y en ese sentido el tilinguicidio se convierte en una metáfora de los conflictos que surgen cuando la comunicación
Se vuelve un campo de batalla donde cada palabra es un arma potencial, aunque en la película esa batalla se presenta siempre bajo la forma de un juego donde la risa actúa como mediadora y como recordatorio de que el absurdo puede ser una forma de comprensión más profunda de la realidad. A nivel personal, la experiencia de ver la película se asemeja a la de asistir a una representación teatral donde el público forma parte del mecanismo cómico, ya que cada escena invita a anticipar la siguiente jugada verbal y a disfrutar del ingenio con el que los personajes se mueven dentro de un sistema que parece rígido pero que en realidad es extremadamente flexible, y esa sensación de participación activa se ve reforzada por la manera en que el guión construye sus diálogos, permitiendo que el espectador se sienta cómplice de los giros y que experimente la satisfacción de reconocer patrones que se repiten con variaciones inesperadas, creando una dinámica de expectativa y sorpresa que mantiene la frescura del relato incluso en los momentos en que la estructura se vuelve más previsible. La comparación con otras obras del mismo universo revela la capacidad de esta película para expandir el concepto original sin perder su esencia, ya que toma elementos reconocibles de la tradición y los reinterpreta a través del prisma del tilinguicidio, introduciendo una capa adicional de reflexión sobre el poder de las palabras y la fragilidad de las interpretaciones, y en ese sentido la película no solo funciona como una comedia efectiva sino también como un comentario sobre la naturaleza del relato y la manera en que las historias se construyen a partir de versiones parciales que compiten por imponerse, una idea que se refleja en la estructura misma del juicio, donde cada testimonio añade una pieza al rompecabezas sin llegar nunca a completarlo del todo. Al final, la película deja la impresión de haber asistido a un espectáculo donde la lógica y el absurdo coexisten en un equilibrio delicado, y donde el tilinguicidio se revela no como un acto destructivo sino como una celebración del lenguaje en su forma más libre y juguetona, recordando al espectador que la risa puede ser una forma de resistencia frente a la rigidez de las estructuras y que la confusión, cuando se maneja con inteligencia y ritmo, puede convertirse en una fuente inagotable de creatividad y esa sensación de haber participado en un juego colectivo donde cada palabra cuenta y cada silencio tiene un significado es lo que convierte a La Tremenda Corte 3 en una experiencia que trasciende la simple comedia para convertirse en una reflexión lúdica sobre la comunicación, la interpretación y la capacidad humana de encontrar sentido incluso en el caos más elaborado.